valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de El Ramonense. Como siempre, cada domingo a las 3 podrán encontrarnos en el grupo Yo También Soy de Moncho, y posteriormente el mismo episodio será puesto en el canal de YouTube. Así es la cosa, ¿verdad? Así es, Jorge. Mi compañero Paul Brenes Cambronero, como siempre, que nos tienen muchos nuevos temas y muchos detalles históricos que nos interesan a todos. Yo, Jorge Jiménez, pues les agradezco nos permitan participarles de todas estas cosas. Un agradecimiento siempre a la Biblioteca Pública San Ramón, a su señora directora, Sofía Zamora, a doña Judy Dávila y a Fernando Cruz, que siempre nos mantienen el espacio adecuado. Hace 8 días hablábamos de Lico Rodríguez. Ese fue el tema. Ese fue el tema, pero yo siento como que el espacio de tiempo más bien el tiempo no nos alcanzó para poder concretar todo el hilo conductor que ese particular agosto, según dijiste, nos trae a los ramonenses. Sí, son muchos temas. Y sinceramente creemos que con el tema del ICO y otro más íbamos a llenar el espacio de la semana pasada, pero parece que don Lico esculpió más de la cuenta y entonces se nos fue el tiempo completo del programa. Y así que quedaron temas pendientes, pero ahí estamos. Este programa va a estar aquí todas las semanas y como dice nuestro productor, don Carlos Gamboa, que siempre está ahí al otro lado de la cámara, dice, espero con ansias a que llegue el episodio número 100. Así que vamos a tener tiempo para presentarles muchos temas. Ajá. Sano ejercicio, ¿verdad? Así es. Mira, mencionamos hace 8 días al alumno de Lisímaco, al alumno de don Lico, que fue Lisímaco. Correcto. ¿Qué sigue en la historia con Lisímaco? Bueno, ahora vamos a hablar de Lisímaco Chavarría, un tema que nunca dejará de ser contemporáneo, es un tema que siempre está vigente, ¿verdad? Es un tema que cuando lo tocamos apasiona al ramonense que lo conoce, interesa de inmediato a quien no lo conocía. Ese es el tema, el asunto de Lisímaco. Porque Lisímaco no solo fue un gran poeta, sino que su trágica vida es algo que llama la atención. Y de eso vamos hoy. Pero Jorge, primero repitamos esto. Ah, bueno, siempre, importante, el comercial. Igual que hoy hace 8 días, vamos a seguir regalando libros. Cortesía de la librería Eureka, que se apuntó en ese proyecto porque le interesa difundir la literatura ramonense, que es un patrimonio cultural de inmenso valor, y está colaborando con nosotros en esto sin ningún interés, igual que lo hacemos nosotros, y vamos a regalar 2 libros más. ¿Qué tenemos que hacer para ganar nuestros libros? Bueno, durante los siguientes 5 días, entren al canal de YouTube El Ramonense, muy sencillo, para los que dicen, qué complicado, no. Vayan a YouTube, en internet, busquen el canal que se llama El Ramonense en el buscador, cuando les aparece, entran al canal y ahí hay una simple tecla, Jorge, así es, ¿verdad? Suscribirse. Unirme. Suscribirme, sí. Sí, yo ahora estoy con la memoria un poco rascada, ¿verdad? Entonces puede ser que desea suscribirme o unirte o... ¿Algún mensaje? Sí, es una invitación, es un botón que está a la pura vista, tóquenlo ahí nada más. Entre los que toquen ese botoncito, porque necesitamos que ese canal se llene, tenga amigos de San Ramón en todo el mundo. Y recuerden esto, cuando hablamos de amigos de San Ramón, cuando hablamos del ramonense, de la ramonense, estamos tocando un tema que es de corazón, no se trata del ombligo. Porque el ramonense es alguien que estuvo aquí y tuvo que irse, pero que sigue amando este pueblo, alguien que vino y se integró y ahí está todavía. Y estamos también los que nacimos en este pueblo y aquí vamos a morir, pero yo creo que todos tenemos algo en común y es el amor por este terruño. Así que todos entren al Ramonense, denle suscripción, suscríbanse y entre todos empezamos a rifar esos libros. Eso lo vamos a hacer todas las semanas. Bueno,
Bueno, y entramos al tema, Jorge. Lisímaco Chavarría. Lisímaco Chavarría Palma. ¿Y cómo lo empezamos? Bueno, hay algo que... Misterio, como siempre. Sí, que cuando la gente habla de San Ramón, cuando en un periódico se menciona San Ramón, ¿de qué hablan? De la tierra de los poetas. Ese es el epíteto con que se conoce Sí, San Ramón. pero sí yo debo hacer una aclaración. Hace unos años se decía que San Ramón era tierra de presidentes, músicos y poetas, ¿verdad? Luego, como tuvimos un equipo de fútbol en primeras divisiones que empezó a ser conocido como el equipo poeta, eso nos borró la otra parte de la coletilla y pasamos a ser los poetas de San Ramón. De igual manera nos sentimos muy honrados, pero sí, aclaramos ese punto. Sí, pero todavía tenemos ese arquetipo. El poeta es el arquetipo ramonense. Ese es el principal. ¿A quién le debemos eso? Indiscutiblemente, esa denominación de tierra de poetas se le debe a Lisímaco Chavarría Palma, que fue nuestro primer poeta señero, referente, y que tuvo una resonancia en la lírica costarricense e internacional. Que todavía pega, retumba las paredes de los lugares en donde la cultura se manifiesta. Y la gente todavía mira con admiración la poesía de Lisímaco, porque la poesía, como todo, cambia, evoluciona, ¿verdad? El estilo poético de los años de Lisímaco a los de Jorge de Bravo son dos puntas en esa cuerda o en ese hilo conductor de la poesía costarricense, pero que nos muestran una poesía completamente diferente. De eso vamos a hablar ahora. El tema con Lisímaco es que Lisímaco fue el primer poeta ramonense que tuvo ese renombre en una época en que la lírica costarricense estaba muy en pañales y Lisímaco sin duda alguna fue el mejor poeta de la época a nivel nacional. ¿Quién fue Lisímaco Chavarría, Jorge? Era un hombre, si se quiere, humilde, pobre. Muy pobre. Muy pobre. Esa gente vivieron necesidades extremas, ¿verdad? Su madre, doña Teresa Palma, de ellos vivían en una casita cerca del cementerio. Correcto. Ahí donde está la estatua de Lisímaco ahorita. Ahí se ubicaba. Esa casa todavía se conservan fotografías. Creo que la podemos ver. Se las vamos a mostrar. En el año 1950, gracias a una tesis de grado, que también les mencionamos acá, esa casa se preservó en fotografías. Igual la primera tumba de Lisímaco, ¿verdad? Está en esa, y potreros, y parte porque era una propiedad muy grande. Esa propiedad, Lisímaco Chavarría, nació puramente donde ahora está la escultura que se hizo en su honor. Exactamente en el lugar donde estuvo la casa, ahí está la escultura. Estamos hablando del cementerio, en la esquina del cementerio, al final, ¿verdad? Hacia el este. Entonces ahí pueden visitar ustedes la escultura y también conocer ese lugar que tiene el aire, en el aire el espíritu de Lisímaco Chavarría. Esa sí era la tumba. Esa es. Aquí está así en la lápida, ¿verdad? Ajá. Aquí sí apenas es que se ve. Bueno, eso si podemos se lo vamos a enseñar aquí en pantalla. Vamos a enseñarles esta foto que está encontrando Jorge ahí en su computadora, que son muy importantes. Bueno, Lisímaco Chavarría Palma, empecemos con una polémica de su nacimiento. Sí, él manifestaba haber nacido el 10 de mayo de 1878, perdón. Y así lo dicen todos los autores, ¿no? En todas partes, pero él lo manifestaba. Y lo manifiestan todos sus biógrafos, toda la gente, los estudiosos. Posiblemente muchos se agarran, la bibliografía es válida. Y si alguien dijo que en tal fecha, el siguiente consulta ese libro y la da por cierta. Pero el tema es que Lisímaco tradicionalmente se ha dado como nacido el 10 de mayo de 1878. ¿Cuáles son los problemas reales? Bueno, los problemas reales es que yo la he buscado, Jorge la ha buscado, los genealogistas más renombrados de este país han buscado... Hablas del acta de nacimiento. El acta de nacimiento, y no hay un acta de nacimiento que consigne a Lisímaco Chavarría naciendo en San Ramón el 10 de mayo de 1878. Por el contrario, su madre, Teresa Palma, está dando a luz a un hijo en diciembre del 77, ¿verdad? Lo cual hace imposible que 5 meses después esté pariendo de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que hay dos cosas en lo que le señalo. Primero, que sí es cierto que no aparece la
El acta de nacimiento. El asiento, ¿verdad? El asiento y lo segundo, bautismal, en realidad. Sí, no hay manera de saberlo. Entonces, la fecha de nacimiento de Lisímaco es incierta. Recientemente, el doctor Francisco Rodríguez, quien publicó esta obra, con que está acá un tomo y allá está el otro, en cada extremo, es las obras completas de Lisímaco Chavarría. Él propone la tesis ahí de que Lisímaco nace en el año 1873, o sea, 5 años antes, y se basa en 2 hallazgos. Uno es el acta notarial en donde Lisímaco contrae matrimonio en Atenas en el año 1913, su segundo matrimonio. Con Sofía. Con Elsa, Sofía o Elsa, era conocida de las 2 maneras, Solano Huertas, con esa persona. Entonces, aparece casándose en Atenas, lo cual a mí me parece imposible, ¿verdad? Porque Lisímaco cuando se casa es 15 días antes de su muerte y él está sumamente débil. No creo que estuviera en condiciones de aguantar un viaje a caballo o a pie o en carreta hasta Atenas. Entonces lo que yo sí creo es que un notario de Atenas, porque Lisímaco fue relojero en Atenas, él tuvo su experiencia en escultor, Atenas. pintor, poeta, relojero. Relojero, maestro. Y maestro. Bueno, esos son temas que vamos a ir mencionando. Y bibliotecario también, creo. Sí, cómo no, bibliotecario, trabajó en la Biblioteca Nacional. El asunto es que Lisímaco fue relojero en Atenas, ahí tuvo su taller, entonces yo no dudo que él tuvo entre sus amistades algún notario que vino a casarlo a San Ramón, y siendo notario en Atenas, pues consigna el matrimonio como realizado en Atenas. Esa es mi tesis, ¿verdad? Podría estar equivocado, pero me parece que es una tesis consistente. Entonces, Lisímaco en esa acta notarial dice ¿cuántos años? Tener 40 años, ¿verdad? Cuando todos tenemos la creencia de que Lisímaco nació en el 78 y él habla, el notario dice que tiene nacido de cerca de 40 años. Entonces ahí se queda la idea de que nació en el 73. Nada más eso dice. Y pareciera que eso mismo se consigna en otro documento aparte que encontró el doctor Rodríguez, y entonces eso lo hace pensar a él en que él nació realmente en 1873. Nosotros hemos buscado, Jorge Eduardo ha buscado, y yo la tuve en mis manos en cierto momento, luego no la encontré y Jorge me la volvió a dar, un acta que la tenés ahí, supongo, ¿verdad, Jorge? Es esta. Que la vamos a enseñar en pantalla, en donde consigna un nacimiento. Léela, Jorge. Dice así: en la ciudad de San José, a 29 de noviembre de 1877, yo, el presbítero José María Monje, teniente cura de esta parroquia, bauticé solemnemente a Francisco Lisímaco Mateo, que nació ayer. Es hijo natural de María Chavarría. Madrina María Solano, a quien advertí su obligación y parentesco espiritual. Firma el presbítero José María Monje. Francisco Lisímaco Mateo Chavarría. Correcto. Vamos a mencionar algo. Yo no soy genealogista, pero sí he trabajado mucho con genealogía. Es una herramienta necesarísima. Yo también lo he hecho. Hay que buscar datos. No me califico como genealogista porque eso son palabras mayores y además tengo mucho respeto y admiración por genealogistas que son amigos y que he visto su trabajo, como es el caso, por ejemplo, de Mauricio Meléndez, ¿verdad? Eduardo Fournier García y muchos otros que realmente han llevado esto en Costa Rica a un plano porque pusieron en primer nivel de relieve la genealogía. Antes era como una ciencia menospreciada, ¿verdad? No era tan valorada. Bueno, la genealogía, yo no soy genealogista, pero sí sé que hay trucos que se usan para cuando uno está buscando. Yo estoy buscando en los registros parroquiales, que es la fuente más certera, la fuente más abundante que existe en Costa Rica, antes de la creación del registro civil, y uno encuentra cosas como que se pierde el hilo. Jorge Eduardo Jiménez, hijo de este y de esta, y de pronto quiénes son ellos, y de pronto se pierde el hilo. Se trunca. Y entonces va varios trucos. Por ejemplo, si una persona es hijo natural, como dice ahí,
Entonces automáticamente esa persona en los registros aparece, por ejemplo, Lisímaco aparecería, en algunos casos dice Lisímaco Chavarría, único apellido. O diría Lisímaco Chavarría, Chavarría. Hipotéticamente, ¿va? Sí, se repiten, hay muchas maneras de denominar a esa persona y eso va creando, ¿verdad? Crea una condición. En muchos casos el niño es bautizado y eso muchos genealogistas nos lo han dicho. Hay que fijarse, cuando hay un caso así, que uno no sabe de dónde viene esto, de dónde viene, fíjese en los padrinos, porque generalmente los padrinos son personas muy cercanas, por afinidad o por parentesco. Entonces uno descubre generalmente que el padrino es el abuelo y entonces ya uno puede indagar un poquito más y se va llegando se recupera el camino perdido, ¿verdad? Espero estar explicándome correctamente con esto. El tema es que en genealogía hay muchos trucos que hay que usar. Entonces, si nosotros tenemos a Lisímaco Chavarría, hijo de María Chavarría, siendo bautizado en 1877 en la Mercedes, la iglesia de la Mercedes de San José, yo puedo decir algo que he vivido, ¿verdad? Como que en aquellos tiempos se usaba, era muy claro, que la chiquita quedaba embarazada, una hija joven, adolescente, y la niña desaparecía en el pueblo 9 meses. Generalmente la mandaban donde un pariente en Alajuela, donde un pariente en Heredia, y luego la niña regresaba, pero entonces aparecía en el hogar respectivo un bebé o una bebé, que eran hijos de la madre. Es decir, aparecía y era registrada como si fuera hermana de su madre biológica, ¿verdad? Entonces se utilizaban muchos trucos. Sobre este caso de Lisímaco, bueno, a veces uno tiene que aventurarse y creer en ciertas versiones, o por lo menos tomarlas en cuenta. A mí me dieron una versión, una persona que goza de toda mi confianza, de que allá por los 60 tenía tías que eran de la familia Palma, de la madre Teresa. Esas tías eran centenarias, vivían en San José y contaban la historia que ellas tenían un primo poeta que nació en Heredia y que se lo habían traído para San Ramón adoptado. No. Nunca dijeron el nombre. Pero la coincidencia es mucha. Es mucha. Entonces, por eso es que se alimenta esta leyenda se alimenta constantemente de estos descubrimientos o de estas versiones, ¿verdad? Yo no puedo escribir y poner un sello y decir, esta es la verdad absoluta, no. Pero sí tenemos que dejar claro que la polémica sobre el nacimiento de Lisímaco todavía no se ha resuelto, ¿verdad? Pero que deja ideas. Bueno, lo planteado es una hipótesis de trabajo apenas, ¿verdad? Exacto, apenas es una hipótesis como para empezar a trabajar. Y el trabajo es largo, es tedioso. Porque... Solo por curiosidad, 1913 muere él, ¿verdad? Sí, correcto. Si esta persona de esta acta fuese él, naciendo en 1837, murió a 36 años. Sí. Si lo que el licenciado, el doctor Rodríguez dice es con lo correcto, pues murió de 40, ¿verdad? Lo que él decía, según lo que él decía, murió de 35, ¿verdad? Entonces, todas esas versiones quedan ahí. El tema es que Lisímaco nace como en una nebulosa y tiene un aspecto que también refuerza estas tesis. Su padre lo maltrataba mucho. Era una persona sencilla, era un analfabeto, campesino. Santiago. Eduardo Chavarría. Eduardo Lisímaco tuvo una infancia muy infeliz precisamente, que lo caracterizó entonces por la protección que hacía de él su madre, Teresa Palma, y siempre la forma agresiva, ¿verdad?, en que lo trataba su padre. Al punto que Lisímaco tuvo que abandonar el hogar paterno a muy temprana edad. Yo diría que casi preadolescente se fue, y ahí es cuando cae con Don Lico en el taller de escultura y todo esto. Luego se va de relojero en Atenas, buscando un oficio, y finalmente ya lo vemos de maestro, primero en el Huarco de Cartago, y luego lo vemos de maestro en Santa Rita de Nicoya, y también fue maestro en Santana, en San José, y empieza a andar, digamos, viviendo, yo digo viviendo, porque Lisímaco anda buscando un motivo, una forma de vivir, ¿verdad? Y en esos tiempos era muy complicado. Características de Lisímaco Chavarría. Lisímaco era una persona
que no tuvo oportunidades por toda esta situación que yo menciono. ¿Qué significa eso? Que Lisímaco, si acaso llegó a 3er grado, a 4º grado de la escuela, y sin embargo, vemos en Lisímaco una persona que cuando uno lo lee, y así me lo decía el poeta Ulises Cordero, mi querido amigo, que en paz descanse, decía, es que yo para leer a Lisímaco tengo el diccionario en la mano. Hay palabras que uno no las sabe. Sí, era muy letrado. Pero el lenguaje que usa, las figuras poéticas. Vea, cuando usted lee el poema del agua, y se lo recomiendo a todos los que están viendo este programa, lean el poema del agua y van a conocer el mundo, visto por los ojos de alguien que solamente viajó a Guatemala en el último año de su vida, en el penúltimo. Pero Lisímaco nos habla como es un viaje por el desierto en Egipto, nos habla de la Mesopotamia, y nos habla de montones de lugares que conoció en los libros. Admiraba mucho Italia, según he encontrado en algunos artículos. Bueno, escribe un artículo alabando a los artistas italianos. Ahí se los vamos a enseñar también. Exactamente. Entonces, esa es la vida de Lisímaco. Luego, como dijimos, empieza a estudiar escultura con Lico. Finalmente se desaparece de San Ramón por un tiempo, relojero, maestro, y finalmente en sus andanzas como maestro, en Paraíso de Cartago, conoce y se casa con una señora, una mujer que se llamó Rosa Corrales. Rosa Corrales. La historia de Lisímaco con Rosa Corrales es parte de lo trágico de la vida de Lisímaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese matrimonio no tuvo, no solamente no tuvo un final feliz, tampoco tuvo un transcurso feliz. Tenían muchas dificultades, falta de entendimiento. Y hay algo que todavía marca más la polémica de ese matrimonio, y es que Lisímaco es una persona tímida. Él es retraído. Sí, retraído. Y entonces, cuando sus dotes poéticas empiezan a resaltar, y Lisímaco publica su primer libro, que fue Nómadas, ¿verdad, Julián? Perdón. Nómadas, el primero. Creo que sí. Sí, o Orquídeas. Esos fueron los dos Uno primeros. de esos dos. En 1904 fue Orquídeas. Orquídeas en 1904 lo publica, y adivinen qué, lo publica con el nombre de su esposa. El libro dice Orquídeas por Rosa Corrales. De hecho, en la edición de ese año, en la portada aparece lo que yo creo es la efigie de Rosa. Sí, claro que es Rosa, esa. Y se la estamos mostrando. Ahí se la estamos enseñando. Es Rosa Corrales. Empieza a revolotear en el ambiente cultural costarricense la poesía de Rosa Corrales, que se empieza a ver con buenos ojos. Ya, y todavía o sea, hay quienes creen que ella fue poeta y puede haber sido. Sí, es que el tema es muy concentrado en Rosa. Es lógico que hay mucha gente mantiene. Hay gente no se da cuenta cuando luego viene un desenlace. ¿Cómo viene el desenlace? Bueno, Orquídeas y Nómadas son firmados por Rosa Corrales. Y luego viene la disputa. En 1906 se divorcian. Bueno, que vive con la disputa. Sí, y ahí sale la disputa a la luz pública. Lisímaco manifiesta que esos libros en realidad los escribió él. Ella lo niega. Y entonces viene la prueba de fuego, cuando en cierto momento le consultan a Lisímaco, le mandan un poema o se los mandan a ambos para hacerle unas correcciones, y entonces, de acuerdo a los rojos, se nota evidentemente quién es el poeta. El estilo de Lisímaco era único. Era único. Entonces, de ahí en adelante, Lisímaco Chavarría es reconocido como el poeta que escribió esos dos primeros poemarios, en 1904 y 1904 los dos. Un poeta tímido era él. Sí. En San Ramón, Lisímaco regresa después y se instala en San Ramón. Tuvo un taller de imágenes y de todas los aprendizajes que había tenido. Inclusive... Y se decía en la época, Jorge, que Lisímaco era muy respetado en San Ramón, pero no era querido. Muy triste. Sí, porque la gente valoraba al personaje, pero era una persona muy taciturna también, al estilo Don Lico. Al estilo Don Lico, espíritu solitario. Sí, le faltaban habilidades sociales tal vez. Entonces, se jalaba a sus enemigos, o por lo menos sus malquerientes, como decía Don Cleto. El asunto es que así vivió Lisímaco.
Luego regresa a San José y es nombrado en la Biblioteca Pública, en la Biblioteca Nacional. Ahí trabaja varios años, Lisímaco, y adquiere más de esa grandísima formación que ya había obtenido en San Ramón, porque era un lector insigne, y entonces Lisímaco empieza a prepararse y adquiere esa cultura que se manifiesta en su literatura, ¿verdad? Porque también debemos decirles que no solamente Lisímaco escribió poesía, en ensayo era genial también. Los ensayos de Lisímaco Echavarría, hay que verlos. Cuentan sobre personajes, sobre situaciones. Escribe sobre personas también. Hay que leer el panegírico que escribe sobre su maestro Lico Rodríguez, porque dice que la muerte puso velo sobre su memoria. Y entonces él recuerda a Lico y publica en eso la única fotografía que hay de Lico Rodríguez. Es gracias a que Lisímaco la pone en ese ensayo. No hemos visto otra fotografía, sí la hay, está en el libro, en este libro, y vamos a mostrarlas también, que es la foto de Lico, muy borrosa, pero sí se ve claramente lo que significa, es estando en su caja mortuoria, ¿verdad? En el ataúd. Cuando Lico muere le toman una foto. Al mejor estilo de Víctor Hugo cuando lo fotografían. Bueno, eso era muy usual, sí. A finales del siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? Fotografía mortuaria. Todo el mundo se tomaba una foto con el finado, hasta lo sentaban en la mesa. Y rodeaba a la familia a veces. Entonces la vida de Lisímaco tiene esa connotación. Ahora, ¿por qué la pasión en San Ramón? ¿Por qué los que conocimos esa vida de Lisímaco nos volvimos tan enamorados de esa estampa histórica, lo que fue Lisímaco Echavarría? Porque Lisímaco en 1913, en 12 más bien, aparece enfermo, contrae tuberculosis. En esa época la tuberculosis era una sentencia de muerte. Ahora es muy raro ver un tuberculoso, ¿verdad? Las vacunas y todo esto ya prácticamente eliminaron esa enfermedad. En aquellos tiempos era una enfermedad que mató a Lisímaco Echavarría. Era mortal. Mató a muchos, por ejemplo a Vicente Molina, uno de los mejores músicos que ha dado San Ramón. Lo mató la tuberculosis y luego mató a su hijo también, que era un gran cantante. Entonces, las sociedades tenían pérdidas significativas gracias o debido a la tuberculosis. Entonces, Lisímaco adquiere la tuberculosis y se va a final, y estando enfermo ya lo envían el Ateneo Costarricense, que era la máxima entidad cultural de la época, lo manda de representante a Guatemala a un certamen de poesía, en donde incluso el dictador de aquel tiempo, el dictador Cabrera, le ofrece a Lisímaco la dirección de la Biblioteca Nacional de Guatemala, pero Lisímaco se siente enfermo y se abstiene, no acepta, y regresa a Costa Rica porque él sabe que está gravemente enfermo. En 1913 lo operan, dice Rafaelino Paniagua, en la casa médica, que es una clínica particular del doctor Uribe, y ahí se ve que el Lisímaco no tiene ninguna esperanza, ¿verdad? Entonces, como él mismo lo dice, regresa al regazo materno para morir. Esta historia triste de Lisímaco de sus últimos días es la que motiva esta tradición, Jorge, porque aquí la tenés vos. Bueno, sí, esa es una explicación que les debía desde el capítulo anterior, que hemos usado la misma escenografía. La utilería, en ese caso, ustedes saben, el poeta, las rosas, el recuerdo, la memoria, es una especie de tributo que hemos querido colocar aquí como símbolo de respeto al poeta. ¿Y por qué todo esto, Jorge? Porque estamos cerca del 27 de agosto, que es la fecha del fallecimiento de Lisímaco Echavarría, y es la fecha en que se cumple el mandato que el poeta estipula en su testamento poético. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué las rosas? Bueno, Lisímaco regresa gravemente enfermo a la casa de su madre, muy débil, ya prácticamente inválido, en una pobreza absoluta. Tuvo que empeñar la famosa rosa de oro que ganó en el certamen centroamericano. Que se aprecia en la fotografía, sí, ¿verdad? Siempre la porta con la fotografía, tuvo que empeñarla. Bueno, viene a San Ramón, la municipalidad le ayuda con una cantidad para mantenerlo, para ayudarlo, y Lisímaco se instala en casa de su madre esperando la muerte.
estando ya en esos días finales, pide un albañil y viene don Rafael Soto, contratado. Don Rafael Soto era, bueno, ahora vamos a decir, ese fue el albañil que vino. Y entonces Lisímaco le encarga la tumba. Quiero que me construya una bóveda. Y le dice, quiero que usted venga todas las tardes a informarme del avance de la obra y por supuesto que me informe cuando ya está terminada. Días después, el albañil viene, don Rafael Soto viene a la tumba de Lisímaco y le dice que está lista. Entonces Lisímaco le pide a sus hermanos y a su madre que por favor lo lleven al cementerio. Por ahí tengo yo una carta, y vamos a mostrarla también, que le escribe don Paco Mirambel, un catalán que se radicó en San Ramón entre 1899 y más o menos 1833, pero que nunca perdió su nexo con San Ramón, y de hecho cuando estuvo por fallecer en el 41, pidió ser sepultado en San Ramón, y todos los que van ahí a la avenida de las Palmeras, ahí a la pura vista está la tumba de Francisco Mirambel Llavina, don Paco, como le decían en San Ramón en aquella época. Don Paco cuenta en esa carta a don Trino Chavarría que él venía de Europa, de España, se baja del barco donde sea en Punta Arenas y inmediatamente o viene de San José en tren posiblemente él llegó vía Limón, ¿verdad? Porque en esa época se viajaba por el Atlántico. Llega a San José y de San José toma el tren y se va en Río Grande de Atenas, ahí alquila una mula y se viene para San Ramón. Cuenta don Paco que dice, al subir la cuesta, cuando habla de subir la cuesta es, después del beneficio hay una curva y está una pequeña bajada. Él dice, al subir la cuesta, llega al cementerio y dice, vi que llevaban a un hombre sentado, lo llevaban en una silla, con todo y silla, ¿sabes? Y dice, y pasé de lado. Cuando yo pasé de lado, escuché la voz del amigo Lisímaco. Dijo así, deténganse y arrímenme al caballo de don Paco porque quiero despedirme. Y entonces dice don Paco que Lisímaco le contó que había venido a morir a su pueblo. Y entonces don Paco dice, en la misma carta le cuenta a don Trino, días después supe que se había hecho llevar al cementerio a la bóveda que iba a ser su morada eterna y que sentado en ella escribió sublimes poemas dedicados a su madre, a su pueblo y a la vida, ¿verdad? Lindísima la carta de don Paco, muy linda. Eso está en el documento del elogio a Lisímaco. Uno que lleva varias cartas. No, nunca lo he visto yo. Ese no lo he visto. La carta esa de don Paco, bueno, yo la tengo porque me la obsequio una copia de su hijo, don Paco, el doctor Mirambel Solís, gran amigo y gran admirador de la cultura ramonense, que nos la donó a Fernando González y a mí hace muchos años, de ahí la tengo. El asunto es que lo que dice don Paco Mirambel es cierto. Entonces, Lisímaco, cuando don Rafael Soto le informa que la tumba está lista, le pide que lo lleven. No es cierto una cosita, que fue sentado en la tumba, porque Lisímaco está tan débil que ya no puede moverse. Entonces, él en la poltrona llega, le enseñan la tumba, ahí es cuando él pregunta, ¿quién está ahí? Y le dicen, don Lico Rodríguez, y el otro se llama Pio Quinto Arrieta. Y dice, ve mamá, qué dicha, voy a estar entre dos amigos, consolando a la madre, ¿verdad? Y luego viene y le dice a su hermano Santiago, te voy a dictar el poema, y le dicta un poema. Y le dicta Anhelos Hondos, ¿verdad? Que es el poema que todos los ramoneses nos sabemos de memoria, es el poema que recitamos, y es el poema que está en su monumento precisamente. En poemas, en el Anhelos Hondos, ese poema postrero de Lisímaco, él tiene una tercera estrofa que dice, y que manos cariñosas me lleven a la huesa muchas rosas cortadas con amor. Eso es parte de la estrofa. Y de ahí nace la tradición. Ok. Lisímaco fallece 2 días después de esa escena. 27 de agosto. El 27 de agosto a las 10 de la mañana muere Lisímaco Chavarría. El pueblo de San Ramón lo llora, en realidad, lo velan en la municipalidad, en el Palacio Municipal.
el entierro convoca. Sí, se trasciende fronteras inclusive. Totalmente. Hubo gente vinieron representantes del Ateneo, don Rogelio Sotela, que era un poeta reconocidísimo de la época, y vienen un montón de personajes que acuden al entierro. Entonces, ese entierro tiene eco, porque un año después, en el periódico El Ramonense, como ustedes podrán ver ahí, se convoca. Hace la invitación. Hace una invitación, el periódico El Ramonense la hace el 23 de agosto, ¿verdad? Recordemos que era un semanario, entonces había que hacerlo con tiempo, en donde dice, se invita a los amigos del malogrado poeta Licímaco Echavarría a una ceremonia que se hará en su tumba el próximo día 30. Lo hacen el día de San Ramón, no exactamente en la fecha. El primero lo hicieron el día de San Ramón. Sí, y entonces algunos de sus amigos leerán poemas, ¿verdad? Ya después viene la crónica de lo que pasó, que las niñas Campos, que eran personajes muy conocidos en San Ramón, muy enroladas dentro del quehacer de aquel pueblo tan culto, Carlota y Estefanía Campos, eran unas maestras que vivían en la casona, casualmente donde yo nací, Jorge, después. Las Campos se fueron de aquí en el 48 y yo nací ahí en el 53. Oiga. Es donde ahora está actualmente Acueductos y Alcantarillados. Ahí vivían las hermanas Campos. Entonces, las hermanas Campos fueron las que leyeron poemas, y leyó poemas otro gran poeta ramonense que era el amigo de Licímaco y gran admirador, que era José Joaquín Salas Pérez, autor de Caña Dulce para moler, como todos lo conocemos. Ese día, entonces, la crónica del ramonense, después del 30, ya en septiembre, nos dice que hubo una amplia concurrencia de miembros, de gente que vino de San José, y se leyeron los poemas y se recordó a Licímaco Echavarría. En 1914 fue en el 14 en su tumba. Desde entonces se dio la costumbre de que los amigos lo visitaban en el día de su muerte y cumplían con su deber de llevarle las rosas a Licímaco. No, y eso, o sea, como te digo, años tras año siempre ocurrió, inclusive vino gente, extranjeros, que se plantaron frente a la tumba a dedicar algún soneto, algún escrito. Me acuerdo del barón von Lowenthal, que aparece junto con otras personas frente a la tumba. Esa fotografía por ahí la vamos a enseñar, del barón von Lowenthal. Me cuesta un poco porque son nombres que no conozco. Pero la tradición prosigue, ya yo recuerdo, las escuelas era... Hasta nuestros días. Bueno, a las escuelas llegamos más adelante, pero antes es importante mencionar ¿por qué? ¿Por qué todo eso? Bueno, la poesía de Licímaco Echavarría trascendió por toda América, sus poesías se publicaban en Uruguay, se publicaban en Argentina, en México. Era muy amigo de Rubén Darío. En recortes de prensa, digamos, prensa extranjera, usted puede, en francés, en italiano, usted va a encontrar artículos que hablan sobre Licímaco, y alabándolo, ¿verdad?, por el poeta insigne que era. Exactamente. O sea, él trascendió fronteras totalmente. Por eso es que el ramonense siempre ha tenido ese orgullo al respecto de Licímaco. Para nosotros es un símbolo más del ser ramonense. Jorge, la poesía de Licímaco fue universal. De hecho, hay una revista mexicana especializada que lo nombra el segundo poeta de América, dice, solamente superado por Rubén Darío. Por Darío, después de Darío. Entonces, esa era la connotación que tenía Licímaco Echavarría, y por eso, de ahí cuando, además de Licímaco Echavarría, hay un contemporáneo que se llama Arturo García Solano, que por cierto el doctor Rodríguez, que ya mencioné, acaba de publicar la obra y la vida y obra de García Solano, y aparece casi inmediatamente Carlomagno Salas, Araya Salas, otro de los grandes, y aparece Félix Ángel Salas muy seguido. Entonces ya San Ramón se nota que no es que ahí cayó un meteorito que se llama Licímaco Echavarría, no, es que hay una lluvia de meteoritos, y entonces se empieza a gestar el nombre de Tierra de Poetas. Ese es el gran origen. El poema de Licímaco Echavarría, todo el mundo vamos a ver, no sé si lo tenés ahí en pantalla, para que me ayudes por si se me olvida una palabrita, ¿verdad? Yo hace tiempo... No, pero sí, ese poema es sublime.
Anhelos hondos. Anhelos hondos, y refleja lo que el poeta sentía antes de su muerte, y cómo lo plasma en el papel con un temple de admiración. Hay que admirar a una persona que está muriendo, que tiene un amor inmenso por la vida, la forma en que se despide y la forma en que pide ser recordado. Dame un segundito, ya lo vamos a leer vamos a decirles el poema de memoria, Jorge. De memoria, yo te lo voy a cotejar Okay. Anhelos hondos. Allá en el camposanto que esmaltan las auroras de amaranto y las tardes de sándalo y carmín. Allá donde la hiedra abraza con amor la cruz de piedra, anhelo ahora descansar al fin. Allá donde los vientos juguetones columpian los rosales en botones y lloran al pasallo. Allá donde los lúgubres cipreses me esperan hace meses, anhelo descansar. Mi cuerpo, que se torne en pasionarias y que alumbre las tumbas silenciarias en las tardes de lumbre tropical. Es el único anhelo, ahí sí me pierdo siempre. En mi pueblo quedó. En mi pueblo, la estrofa sublime. En mi pueblo, que doblen las campanas bajo el oro del sol de la mañana por este su nativo trovador. En mi pueblo, y que manos cariñosas me lleven a la huesa muchas rosas cortadas con amor. Es el único anhelo que hoy me inspira. Y que siga la cruz siendo la lira del alma mía que será inmortal. Ese es. Es un poema con una belleza extraordinaria, como toda la poesía de Lisímaco, ¿verdad? Pero de una manera de despedirse, revela a un hombre con mucho amor por la vida y con mucha valentía, porque la vida de Lisímaco fue eso, luchar contra la adversidad. Sí. Por eso el 27 de agosto, Jorge, las rosas a Lisímaco es el homenaje que nosotros le podemos hacer. Así que el 27, sí se puede, pero si no, vayan el 28, llévenle una rosa al poeta y la colocan sobre su tumba. Obviamente, pues eso es ahora en el monumento que existe actualmente. Eso es un detalle histórico que me gustaría mencionar. En la década del 30, después de tener casi 20 años de estar sepultado en su tumba original, los restos de Lisímaco fueron sacados un 2 de noviembre. Lo que no preciso en ese instante de memoria es si fue en el 32 o el 33. Los huesos fueron sacados de la tumba original porque la gente había recaudado dinero para construir el actual monumento. Los maestros habían hecho una campaña, ¿verdad? Y en el municipio en aquel también. tiempo se decía una suscripción. Sí, una suscripción. Los huesos los sacaron de la tumba la víspera, en realidad, el 2 de noviembre, el primero. Lo velaron en el municipio esa noche, los restos. Y el 2 de noviembre fue colocado nuevamente, pero ya en su nueva morada. En su nueva morada, que es el actual obelisco coronado con la lira. La lira sí existía también en la tumba original, en una lápida. Todo eso está en imágenes que les vamos a presentar. Esa lira original que la hizo el papá de Ramón Salas, no recuerdo el nombre, Ramón Salas, recordemos, era el famoso Moncho Diule. El papá era un artista, era un escultor. Él fue el que hizo esa lira. ¿Y vos sabes dónde está actualmente? En la escuela Jorge Washington. Ahí está, yo la vi ahí desde el año 1960 que yo entré a la escuela. Y ahí está. Porque todo esto que estamos hablando, primero, la tradición, grupos de amigos lo visitaban el día de su muerte, cada año. Pero luego viene ya en 1939, se establece la escuela Jorge Washington, y las nuevas autoridades de la escuela inician la tradición de ser ellos los que encabezan la procesión al cementerio, y eso lo vivimos todos los estudiantes de la escuela Jorge Washington. Yo lo viví cuando don Roger Salas, para los que se acuerdan de él, llegaba el día antes, el 26 de agosto, tocaba la puerta, se asomaba y decía: chiquitos, mañana traigan una flor, traigan una rosa porque vamos a Lisímaco. Don Roger Salas fue un impulsador de esa tradición de una manera que todavía me asombra, ¿verdad? La pasión con que lo hacía. Al día siguiente, toda la escuela desfilaba y esa tumba quedaba absolutamente cubierta de rosas. Eso, ese poema es un mandato realmente que está en el ADN ramonense. El 27 estamos ahí, el 30 de agosto vamos a la entrada de los Santos y el 7 de noviembre vamos a las Melcochas de María. El 7 de diciembre. En la noche. Son mandatos que están pegados en el ADN ya. Entonces, falta decir que está haciendo esa calavera ahí, que la tenemos ahí desde hace 8 días. Sí. La famosa calavera. Es una
Una leyenda. Es una leyenda que nos va a dar pase a una historia que vamos a contar próximamente. Cuando los maestros y la gran comisión que se nombró para construir el nuevo monumento a Lisímaco finalmente logran su cometido, lo que procede es ir a retirar los restos de Lisímaco, eso como tal y como lo relató Jorge, y el presidente de la comisión es Félix Ángel Salas Cabezas. Que también era poeta, ¿verdad? De los 4 poetas clásicos de San Ramón, porque nosotros reconocemos como poetas clásicos por la obra y por la divulgación de la obra y por el impacto que tuvieron a 4 que fueron Lisímaco Chavarría, Carlomagno Araya, Félix Ángel y Rafael Estrada. Esos son los 4 clásicos. Él desde muy pequeño profesa admiración por Lisímaco y hay que leer un poema de donde Félix Ángel habla casi que orando en sus noches, encontrándose con Lisímaco en su juventud. Ese poema es muy lindo, lo vamos a leer el día que hablemos de Félix Ángel. Pero por ahora baste decir que Félix Ángel Salas era el presidente de esa comisión, el encargado de la comisión, no sé cuál era el cargo, que le tocó ir a sacar los restos y a él le tocó sacarlos. Y tomó en sus manos la calavera de Lisímaco, por quien profesaba una inmensa admiración y le dio un beso en la frente. ¿Cómo la calavera la besó? Y eso es parte de la historia que vamos a contar próximamente. Próximamente, porque hay un desenlace con ese evento. Hay un desenlace muy trágico también a partir de ahí. Bueno, yo sé que hay mucho más que podríamos hablar del Lisímaco porque yo lo que he encontrado en documentación al respecto del Lisímaco es gigantesco, es inmenso. Yo tengo artículos y fotografías y materiales al respecto, pero no tenemos todo el tiempo para poderlos presentar aquí todos en un solo episodio. Y aclarémoslo, nosotros no somos expertos ni siquiera estudiosos de poesía. No. Nos gusta la poesía. Sí. Yo escribo, pero no he publicado. Bueno, yo creo que dice que los ramonenses, la mayoría de la gente en una gaveta de la casa tiene, antes decían, es que él escribe versos, así decían antes. Y en una gaveta olvidada siempre. Algunos lo sacan, otros ahí mueren y algunos se pierden. Pero eso es usual, muy usual en San Ramón. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy no tiene que ver con el contenido de la obra poética, un análisis. Estamos simplemente haciendo una reseña histórica del por qué Lisímaco es ese símbolo para los ramonenses también, y también cómo es que él es el gestor de ese lema que dice que somos tierra poetas. Así es. Bueno, eso es todo por hoy. Sería todo por hoy. Don Carlos, muchas gracias de nuevo. Nuestro agradecimiento a nuestro productor, agradecimiento a la Biblioteca Pública por darnos este espacio, como siempre lo he dicho. No se olviden ir a YouTube, al Ramonense, suscribirse al canal y quedan participando en los próximos 5 días en la rifa de los libros. Nos estaremos viendo en 8 días, si Dios lo permite. Hasta luego. Muchas gracias.